a todos y todas. Como siempre, un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas de la corporación. También, como siempre, un especial saludo de parte de la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy nos reunimos entonces para continuar este ciclo de capacitaciones en Derecho Electoral, puntualmente con esta capacitación titulada Aspectos sustanciales y procesales de la acción de pérdida de investidura, el mecanismo de control de pérdida de investidura, todo ello como parte de este ciclo de capacitaciones en Derecho Electoral. Para la Escuela Judicial es fundamental reiterar, recordar que entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos debe haber siempre un juez de la República. Puntualmente en el caso de los derechos políticos, debe haber siempre un juez electoral encargado de garantizar que se respete la transparencia del voto y que la manifestación popular surtida en las urnas respete el deseo popular. En esa medida, el estudio de esta acción de pérdida de investidura, de esta acción constitucional, surge como una herramienta para garantizar los derechos fundamentales políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, con el fin de garantizar la serviduría a que los partidos políticos presenten candidatos que satisfagan los requisitos constitucionales. Es una conferencia que reviste especial importancia porque redunda o toca aspectos sustanciales, procesales, generalmente son tenidos como técnicos, como distantes, pero son en los que en última se juegan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Estamos hablando de derechos ciudadanos, derechos fundamentales. En esa medida, para la mañana de hoy contamos con el gusto de escuchar al doctor Edgardo de la Osa Monterrosa, abogado de la Universidad de Cartagena con un diplomado en alternativas de solución de conflictos, con una maestría en gobierno de la justicia Universidad de los Andes, con más de 16 años de trayectoria profesional en la administración de justicia, en el sector público y en la docencia universitaria. Actualmente es magistrado auxiliar del Consejo de Estado de la sección segunda. Podemos contar con un mejor conferencista. Doctor Edgardo, como siempre es un gusto tenerlo entre nosotros. Tiene el uso de la palabra y siéntase bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor David, muchísimas gracias por sus generosas palabras. Un saludo muy especial a la doctora Mari Lucero Novoa. Le envío desde la distancia y desde la virtualidad un fraternal abrazo y extensivo al señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Trujillo. También un saludo muy especial a todo el equipo técnico y administrativo y académico de la Escuela Judicial. Para mí es un gusto y un honor estar nuevamente acá con ustedes. También un saludo especial a todos los asistentes. Digamos que para empezar, la figura de la pérdida de investidura en Colombia tiene sus orígenes, como lo exponíamos en la sesión anterior, incluso muchísimo antes de la Constitución de 1991, casi que en la década del 50, cuando en Colombia teníamos una protodictadura militar, y cobró especial relevancia en algunos periodos de la historia constitucional y política del país y cayó en cierto desuso. No obstante, podemos decir que fue rescatada recientemente por los medios de comunicación y por algunos activistas, algunas vedurías y algunas ONGs y algunos grupos académicos, esencialmente con ocasión de una causal que, digamos, coloquialmente se ha denominado como turismo parlamentario, que castiga, digamos, la ausencia o la inasistencia de los congresistas a las sesiones de nuestro Parlamento, de nuestro Congreso. Y de ahí en adelante, digamos, ha venido cobrando cierto vigor. Entonces, digamos que se hace necesario se hace pertinente y útil para la rama judicial, para los funcionarios, para los servidores públicos de la jurisdicción de lo contencioso, para la ciudadanía y para el ámbito académico, rescatar y promover el estudio de esta figura de nuestro derecho administrativo sancionatorio. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la escuela judicial ha querido presentar este ciclo de conferencias sobre la figura de la pérdida de investidura. Y bueno, me ha tocado a mí el honor de conversar con ustedes sobre el tópico. Quisimos, digamos, dividir las sesiones en el marco, además de un ciclo general sobre derecho electoral, en tres partes. Entonces, en una primera parte que tuvo lugar hace 3 semanas, estuvimos trabajando y conversando sobre el concepto, las características y la teleología
o el propósito de la figura de la pérdida de investidura. En un segundo lugar, estuvimos revisando, digamos, el marco jurídico de la figura de la pérdida de investidura, haciendo, digamos, alguna comparación con el derecho comparado y luego haciendo alguna alusión al derecho comparado y luego fijándonos o concentrándonos en el sistema jurídico interno. Y revisamos el marco jurídico desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Luego, concluimos con una revisión esquemática de las competencias judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tramitar los procesos de pérdida de investidura en primera y segunda instancia, para tramitar la garantía de doble conformidad, que digamos es como el hilo conductor de estas tres sesiones, y para tramitar el recurso extraordinario especial de revisión en materia de pérdida de investidura. Y con eso, digamos, agotamos una visión introductoria general y una primera parte, digamos, desde un punto de vista procesal, si se quiere, de la figura de la pérdida de investidura. En esta segunda sesión vamos a concentrarnos, si el tiempo lo permite, en los puntos cuarto, quinto y sexto que hacen referencia a los requisitos de la demanda de la pérdida de investidura, a las causales, que es la parte sustancial o sustantiva que constituirá el núcleo de la sesión de hoy, y revisaremos de manera general el proceso de pérdida de investidura, el proceso contencioso judicial de pérdida de investidura. Y en la próxima sesión estaremos conversando sobre los efectos de la pérdida de investidura cuando se desembiste al funcionario electo, el recurso extraordinario especial de revisión respecto o procedente contra las sentencias de pérdida de investidura, pero en materia exclusiva de congresistas. Luego ya entraremos en materia y de fondo con lo que tiene que ver con la garantía de doble conformidad, y finalmente revisaremos algunos aspectos de la convencionalidad de la figura de la pérdida de investidura, que bueno, a mí se me antoja llamar la convencionalidad como el santo grial del mundo jurídico en estos momentos. Si antes era la teoría de la argumentación, ahora es la convencionalidad. Y con esto estaríamos, digamos, cartografiando todo el, digamos, estaríamos cartografiando, mapeando absolutamente las aristas y las problemáticas en torno a la figura de la pérdida de investidura sin digamos, zanjar o concluir las problemáticas en torno a cada uno de estos tópicos. Entonces, sin más, vamos pues a verificar o a constatar los requisitos de la demanda de pérdida de investidura. Bueno, así como la vez pasada, permítanme insistir en que las apreciaciones, los conceptos, las opiniones que yo exprese acá son a título personal y desde un punto de vista académico, y en nada comprometen, digamos, mi labor como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, ni la labor de mi despacho, ni la labor de la institución en general, y por lo tanto trataré, digamos, de circunscribirme en presentar solamente el aspecto jurídico, el aspecto jurisprudencial, algunas, digamos, pinceladas dogmáticas, y no, digamos, estaremos concluyendo ni definiendo u opinando a favor de una tesis en particular. Entonces, en lo que tiene que ver con los requisitos de la demanda de la pérdida de investidura, los encontramos de manera general en los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 1881 de 2018, y en términos generales yo los he subdividido en estos tres puntos. Recuerden que la demanda de pérdida de investidura puede iniciarse bien sea por la mesa directiva de la Cámara a la cual pertenezca el congresista, es decir, bien sea Senado o bien sea Cámara de Representantes, y también por las mesas directivas de las respectivas corporaciones a las cuales pertenezcan los diputados, concejales y ediles. Entonces, cuando ello sea así, la solicitud formulada por la mesa directiva de la respectiva Cámara o corporación deberá ser enviada a la Secretaría General de los tribunales, en el caso de los
diputados, concejales y ediles, o del Consejo de Estado en el caso de los congresistas. Y esta solicitud o esta demanda pues debe venir acompañada con la respectiva documentación, que es a la que me voy a referir a continuación. Eso para el caso, digamos, de cuando la solicitud es presentada por la mesa directiva de la respectiva corporación. En el segundo evento, que hace alusión a cuando la solicitud es presentada por algún ciudadano en particular, entonces la solicitud debe ser radicada. La norma dice que personalmente, pero pues esta norma es del 2019, entonces ya sabemos que luego de la pandemia generada por la COVID-19 se implementaron los mecanismos de las TICs en la jurisdicción de lo contencioso, entonces es posible presentar este tipo de demandas por las vías virtuales que estén habilitadas en los tribunales y en el Consejo de Estado, y pues se entenderá que es presentada de manera personal. Entonces, cuando la solicitud sea presentada por un ciudadano, se radicará ante la Secretaría General del Consejo de Estado de los tribunales. Ya sabemos que por tratarse de una acción pública, no requiere, digamos, acreditar el requisito de la postulación, es decir, puede ser presentada en nombre propio sin necesidad de un abogado, y la solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación. Bueno, debe formularse por escrito, lo cual excluye la posibilidad de formularse verbalmente como una acción de tutela, y además debe contener o debe, digamos, llevar aparejada los siguientes requisitos y la siguiente documentación. En primer lugar, bueno, debe estar formulada por escrito y contener nombres y apellidos e identificación, domicilio de quien formula la demanda, nombre del congresista y su acreditación expedida por la organización electoral, es decir, la acreditación o la constancia de que se le fue otorgada una credencial por parte de la organización electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, la invocación de la causal y su debida explicación, que hace las veces de concepto de violación y que es el núcleo, digamos, de la sesión del día de hoy, la solicitud de práctica de pruebas, si fuera el caso, y en este punto me adelanto que si la demanda pretende hacer valer un dictamen pericial, pues debe venir incorporado o anexado a la demanda. Y finalmente, la dirección del lugar donde el solicitante, tanto el solicitante como el congresista, recibirán las notificaciones. Y digamos que un tercer grupo de requisitos alude a la caducidad. Y esto, digamos, es un avance de la ley 1881 frente a la normatividad que venía anteriormente. Y es que la ley 1881 le establece un término de caducidad de 5 años a la figura de la pérdida de investidura, 5 años que se contarán a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, que ya revisaremos, digamos, el régimen de las causales. Entonces, clave en este primer punto, esencial, bueno, verificar el término de 5 años de caducidad, pero digamos que el núcleo central de la demanda de pérdida de investidura es la invocación de la causal correspondiente y la explicación razonada y justificada de por qué se considera que el congresista o el funcionario electo, sea edil, concejal o diputado, incurre en la respectiva causal. Eso en cuanto a los requisitos de la demanda de pérdida de investidura. Pasemos entonces a la nuez de la sesión del día de hoy, que son las causales de pérdida de investidura, ¿sí? Entonces, como estamos en presencia de una figura, de un instrumento, de un instituto jurídico procesal, como lo llaman los amigos del Instituto de Derecho Procesal, de naturaleza sancionatoria, bueno, digamos que hace parte del ius puniendi del Estado, y el ius puniendi del Estado, ustedes muy bien lo saben, podemos subdividirlo en, digamos, el ius puniendi de naturaleza estrictamente penal, el ius puniendi de naturaleza disciplinaria, dentro del cual se circunscribe la pérdida de investidura,
el ius puniendi de tipo o de corte fiscal, que es el que de una u otra manera adelanta o está a cargo de la Contraloría General de la República, y que ahí incluso podemos incluir el ius puniendi de tipo tributario y de tipo aduanero. Y por último, el ius puniendi de tipo administrativo sancionatorio, que podríamos englobar bajo esta última categoría absolutamente todas los procedimientos administrativos que concluyen con algún tipo de sanción que son adelantados por el Estado, por ejemplo, en el sector educación, en el sector medio ambiente, en el sector transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en términos generales, el ius puniendi se ha nutrido de lo que podemos denominar la teoría del delito. Y entonces, dentro de la teoría del delito, vamos a encontrar cierto consenso en torno a estas tres categorías, que es la tipicidad, la culpabilidad y la antijuridicidad. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, solo quisiera mencionar que estas categorías obedecen a, digamos, primero a circunstancias históricas, y ya lo mencionaré más adelante. Y en segundo lugar, digamos, a la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia. Entonces, si bien hoy, cuando en el ejercicio del ius puniendi se adelanta algún tipo de estudio en la materia, uno empezaría por verificar la tipicidad, luego la culpabilidad y luego la antijuridicidad. Digamos que históricamente la cuestión no fue tan así. Históricamente uno podría señalar que la culpabilidad ha abarcado desde, digamos que los principios o desde el surgimiento del fenómeno jurídico en Roma, la culpabilidad ha sido la que se ha utilizado de mayor manera para efectos de establecer el fenómeno punitivo. Y quizás la razón que explica eso es porque la culpabilidad en un principio estuvo, digamos, atada o relacionada con aspectos teológicos. Entonces, pues, ¿qué vamos a entender por culpabilidad? Pues, en esencia, es como el juicio de imputación personal, la verificación de las circunstancias que de una u otra manera inciden o concurren en una persona al momento de cometer un ilícito o un delito. Entonces, básicamente se refiere a la valoración, a la valoración de la conducta. Insisto, históricamente, para efectos de la teoría del delito, era digamos, la primera categoría que se revisaba. Luego, digamos, en el marco del derecho romano y en el marco del derecho medieval, que es sumamente interesante y que, bueno, aprovecho y hago una invitación para que estudiemos un poco más el antiguo régimen y el derecho medieval, que se sorprenderán que hay cosas muy interesantes. Entonces, luego con el surgimiento del Renacimiento, con la aparición de la Ilustración, con la aparición del empirismo científico y el positivismo científico, del cual todavía, digamos, bebemos, se deja de lado la culpabilidad por ponerle un nombre, porque es sumamente subjetiva y no garantiza los derechos de las personas y tal. Y entonces aparece la tipicidad. Aparece la tipicidad como resultado, insisto, del Renacimiento, la Ilustración, la aparición del empirismo y del positivismo jurídico, y por la obsesión que tenían los pensadores de ese tiempo con la razón. Entonces, reemplazamos a Dios por la razón. Y entonces la razón lo que nos indica es que por medio de operaciones mentales podemos descubrir la verdad y podemos descubrir leyes generales. Y esas leyes generales las podemos de una u otra manera positivizar, es decir, darlas, establecerlas, y de esa manera, digamos, a través de ese mecanismo que se llaman las leyes positivas, podemos describir circunstancias que consideramos dañinas para el cuerpo social. Y dentro de esas circunstancias están lo que se llama los tipos penales. Y es cuando aparece en el Estado de Derecho, y es cuando aparece el principio de legalidad. Entonces,
pasamos de la culpabilidad subjetiva, teológica, personalísima, a una objetividad positiva, casi que matemática. Acuérdense que, digamos, era el fenómeno cartesiano y dividir en compartimentos estancos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad para poderlos estudiar y diseccionarlos. Bueno, en fin. Lo cual no era nuevo, lo cual venía incluso de Aristóteles, que tenía la manía de clasificar y dividir y bueno, en fin. Entonces, pero digamos la culpabilidad lleva la tipicidad, que era, digamos, la verificación objetiva, la subsunción, el encaje, la verificación de si una circunstancia o una conducta se adecuaba a un comportamiento típicamente descrito en la ley, llevó a un extremo demasiado peligroso, que es lo que se conoce como la imputación objetiva o la culpabilidad objetiva. Entonces, se rescatan y ya estamos en los terrenos del Estado Social de Derecho y del constitucionalismo. Se rescata la culpabilidad ya con otras connotaciones, no tan religiosas, sino un poco más psicológicas y psiquiátricas, si se quiere. Se rescata la culpabilidad. Entonces, ya no solamente es necesario verificar de manera objetiva, insisto, casi que matemática, la ocurrencia de una conducta y que esa conducta además encaje perfectamente en la descripción que el legislador hizo de un tipo o de un ilícito penal, en este caso disciplinario, sino que es necesario además verificar la culpabilidad. Y entonces la culpabilidad, como ya lo mencionaba, es la valoración de la conducta y vamos a tener que, desde un punto de vista civil, es decir, del derecho privado, esa culpabilidad la podemos clasificar de 4 maneras. Culpa lata, que es la negligencia absoluta; culpa grave, que es, digamos, bueno, la negligencia no tan absoluta, la ausencia de debido cuidado. Estas categorías están en el Código Civil de Andrés Bello, que a su vez es una reproducción del Código Civil napoleónico y digamos, del Código Civil alemán. Entonces, culpa lata, culpa grave, culpa leve, que es la falta de diligencia que tendría un buen padre de familia en el manejo de sus asuntos; y la culpa levísima, bueno, que ya es una negligencia leve y que se compara con la falta de cuidado que tendría una persona con el giro ordinario de sus negocios. Eso desde el punto de vista del derecho civil. Desde el punto de vista del derecho sancionador, desde el punto de vista del ius puniendi, vamos a tener que la culpabilidad, hay consenso en que la podemos dividir en 3 partes. La imputabilidad como tal, que es la capacidad jurídica de comprender; la conciencia de antijuridicidad, y ya estaremos hablando de la antijuridicidad, que hace referencia, digamos, a entender que estás cometiendo, es decir, que la conducta que se está desarrollando está descrita como una conducta ilícita dentro de algún cuerpo normativo, y la exigibilidad de otro comportamiento. Y bueno, finalmente, en cuanto a la culpabilidad, habría que mencionar lo que se llama el error de prohibición, que, digamos, anula la culpabilidad y bueno, ya ustedes saben que está el error vencible y el error invencible, que no me voy a detener en eso. Y finalmente está la antijuridicidad, que dependiendo de la escuela en la que nos ubiquemos, va a estar circunscrita o a la tipicidad o a la culpabilidad. Hay escuelas del derecho penal que ubican la antijuridicidad en la tipicidad, y hay escuelas de derecho penal que ubican la antijuridicidad en la culpabilidad. Dependiendo de eso, digamos, vamos a tener una conceptualización de antijuridicidad, pero pues más allá de ello, en términos generales, podemos entender por antijuridicidad la puesta en peligro, la lesión de un bien jurídicamente tutelado, un bien que es considerado como importante para el ordenamiento jurídico. Es como el desvalor, llama la doctrina, el desvalor del hecho típico, la ilicitud de un hecho típico cometido sin justa causa. Son como los 2 elementos de la antijuridicidad, que son el elemento formal y el elemento material.
Digamos que la doctrina en Colombia prefiere, en materia de derecho disciplinario, hablar de ilicitud sustancial en vez de antijuridicidad. ¿Por qué me pregunto por la antijuridicidad? Porque hasta donde yo he podido investigar, hasta donde yo he podido estudiar, categorizar, clasificar, así como hacía Aristóteles y los positivistas, no he encontrado en la jurisprudencia del Consejo de Estado una mención o una conceptualización o una dogmática consistente en materia de antijuridicidad respecto de la pérdida de investidura, como si lo tiene la Corte Suprema de Justicia Sala Penal respecto pues, del ius puniendi en el punto de vista penal, como si lo tiene la sección primera cuando estudia en materia de control fiscal y como si lo tiene la sección segunda en materia del ius puniendi disciplinario. En materia de pérdida de investidura, esa tarea está por adelantarse. El Consejo de Estado no ha señalado una teoría, ni siquiera la ha esbozado, una teoría respecto de la antijuridicidad en materia de pérdida de investidura. Entonces, luego de esta atropellada y desordenada introducción en materia de la teoría del delito, pasamos entonces a las causales de pérdida de investidura. Entonces, yo les mencionaba en la sesión pasada que hay algunos teóricos, como el doctor Brito, por ejemplo, que en algunos textos señalan que en Colombia en realidad hay diferentes regímenes de pérdida de investidura, que está el régimen de los congresistas, que está el régimen de los concejales, de los diputados y de los ediles, y que lo que tienen en común, digamos, es el proceso contencioso. Yo digamos, considero que es un solo régimen y que, bueno, dependiendo de la naturaleza del cargo, la importancia, el rango, etcétera, etcétera, las características de cada uno de los empleos, pues así se han establecido una que otra causal con alguna que otra diferencia, que no es tan baladí, ya lo veremos, pero que en realidad es un solo régimen o un solo sistema o una sola normativa en materia de pérdida de investidura. Entonces, respecto de los congresistas, los artículos 110 y 183 de la Constitución señalan en términos generales estas 7 causales. Pues los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, por indebida destinación de dineros públicos, por tráfico de influencias debidamente comprobado, por hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, y esta es una causal nueva que se estableció luego de una reforma constitucional en el artículo 110, una reforma constitucional, una enmienda más o menos reciente, no recuerdo ahora de qué año ni cuál es el número del acto legislativo. Y finalmente, por violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobadas, que estaba, pues, bueno, aquí me faltó, en el artículo 107 constitucional. Y en lo que tiene que ver con las causales de pérdida de investidura aplicables a los ediles, concejales y diputados, la Ley 617 de 2000, artículo 48, unificó para estos 3 tipos de servidores las causales. Entonces tenemos por violación del régimen de incompatibilidades, ojo, o del régimen de conflictos de intereses. Fíjense que aquí no está incluido el régimen de inhabilidades. Mientras que para los congresistas, de manera específica, el 183 señala y ya estamos viendo las diferencias, ¿no? De manera específica señala que se perderá la investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o del régimen de conflictos de intereses. Para el caso de los diputados, concejales y ediles, omite el legislador de la 617 el régimen de inhabilidades. Estuve consultando, llevo 15 días verificándolo, no he encontrado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, y estuve preguntando en los tribunales y tampoco he encontrado alguna referencia a esta omisión. Es decir, en los tribunales y en el Consejo de Estado están estudiando
tramitando y resolviendo demandas de pérdida de investidura contra diputados, concejales y ediles por vulneración del régimen de inhabilidades, pese a que la ley 617, artículo 48, no lo consagra. Y pasan por encima, lo dan por hecho. Es decir, estoy absolutamente seguro que uno podría argumentar que esta omisión, pese a que existe el principio pro homine y digamos la regla de interpretación restrictiva, esta omisión uno podría llenarla con el texto constitucional, pero en ninguna de las sentencias que yo he podido consultar en mi trabajo de investigación no he encontrado una referencia a la manera como argumentativamente se llena ese vacío. Entonces, bueno, aquí hay un punto de estudio. Fíjense que, bueno, estamos ya en el terreno de las diferencias. Fíjense que mientras que por la segunda causal, que es el del turismo parlamentario, se habla para el caso de los congresistas de la inasistencia a seis reuniones plenarias, para el caso de los diputados, concejales y ediles, se habla de la inasistencia, de la ausencia a 5 reuniones plenarias. Perdón. En lo que tiene que ver con la ausencia o con la no toma de posesión o por no tomar posesión del cargo, para el caso de los congresistas se habla de 8 días, de un plazo de 8 días sin tomar posesión, y para el caso de los demás empleos se habla de 3 días. Bueno, por destinación indebida de dineros públicos es igual, por tráfico de influencias es igual, la prohibición de financiar partidos políticos que está en el 110 es igual, la vulneración de los topes o la violación de los topes máximos de financiación de las campañas también es igual. Y bueno, el artículo 48 de la ley 617 establece de manera puntual la prohibición de aceptar cargo alguno en la administración pública, pero lo retoma del artículo 291 de la Constitución, que aplica tanto a los congresistas como a los diputados, ediles y concejales. Bueno, ya ustedes saben que dentro de la reforma política se plantea modificar este punto para permitir que los congresistas, haciendo dejación del cargo de congresistas, puedan aceptar ministerios. Esto, digamos, constituye el régimen general de las causales o el inventario general de las causales. Pero esta primera causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o por vulneración del régimen de conflictos de intereses, digamos, volviendo a Aristóteles y a Descartes, amerita subdivisiones, disecciones y separaciones para poderlas estudiar en compartimentos estancos. Entonces, en cuanto al régimen de inhabilidades, ¿sí?, la pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, habría que preguntarnos qué son las inhabilidades. Y bueno, son aquellas circunstancias tenidas en cuenta por la Constitución, por la ley, por el ordenamiento jurídico, que de una u otra manera impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público. Y en ciertos casos impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados, que es lo que se llama inhabilidad sobreviniente, al servicio público. Y tienen como objetivo primordial, bueno, casi que el mismo objetivo de la pérdida de investidura en general, que es lograr la moralización, asegurar la idoneidad, la probidad y la imparcialidad de quienes van a ingresar o de quienes ya están desempeñando empleos públicos. Entonces, de manera general, ¿dónde están establecidas las inhabilidades? Bueno, para el caso de los congresistas, las vamos a encontrar en el artículo 179 superior. Para el caso de los concejales y de los diputados, las vamos a encontrar en los artículos 33, 40 y 60 de la ley 617 de 2000. Para el caso de los ediles, las vamos a encontrar en los artículos, en el artículo 124 de la ley 136 de 1994. Más o menos este es un cuadro comparativo de las causales de pérdida de investidura por vulneración
del régimen de inhabilidad. Es decir, este es un cuadro comparativo de las inhabilidades. Las de los congresistas establecidas en el artículo 179 superior, las de los diputados en el artículo 33 de la ley 617 de 2000, las de los concejales establecidas, las inhabilidades, insisto, en el artículo 40 de la ley 617 de 2000 y en el caso de los ediles establecidas en el artículo 124 de la ley 136 de 1994. Entonces, en términos generales, ¿cuáles, digamos, cómo categorizar las inhabilidades? Bueno, está, digamos, la inhabilidad que tiene que ver con haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excluyendo los delitos políticos o culposos, y es la razón fundamental por la cual, pues además de que está señalado en el acuerdo de paz como uno de los puntos, también una persona que ha sido parte de un grupo al margen de la ley y que haya sido condenado, por ejemplo, por el delito de rebelión, que es un delito político, sedición, etcétera, puede luego de su desmovilización hacer parte del Congreso de la República. Y esta causal, digamos, se replica en el régimen de los diputados, de los concejales y de los ediles con alguna que otra variación. Digamos que la variación más significativa en los otros tres casos, es decir, en el caso de los diputados y concejales y ediles frente al caso de los congresistas, tiene que ver con que para estos tres, digamos que se incluye, además del hecho de haber sido condenado a pena privativa de la libertad, el haber sido sancionado en un empleo público o el haber sido excluido del ejercicio de una profesión u oficio. Es decir, aquellas personas que siendo contadores, médicos, abogados, arquitectos, etcétera, han sido sancionados, bien sea por el Consejo Superior de la Judicatura, en el caso de los abogados o en el caso de los correspondientes colegios profesionales, para el caso de los médicos y de los arquitectos o ingenieros o contadores, bueno, pesa sobre ellos la prohibición de la inhabilidad para desempeñarse como diputados, concejales o ediles, lo cual, digamos, no está señalado de manera expresa para los congresistas. En el caso de los ediles, bueno, fíjense que en el caso de los congresistas, en el caso de los congresistas dice haber sido condenado en cualquier época. Eso quiere decir incluso que si la condena, por ejemplo, por porte de armas, por narcotráfico, por, yo qué sé, cualquier otro tipo de delito informático, etcétera, etcétera, estafa, fue cometido antes de la Constitución, señores, usted se encuentra inhabilitado. Mientras que para el caso de los diputados concejales, fíjense que no establece, no está la expresión en cualquier época. Entonces eso ha sido interpretado por el Consejo de Estado como que la inhabilidad opera únicamente a partir de la ley 136 de 1994, que fue la que reguló por primera vez el régimen de inhabilidades, o mejor, la pérdida de investidura para el caso de diputados y concejales. Y para el caso de los ediles, fíjense ustedes que habla de haber sido condenado dentro de los 10 años anteriores a la elección. Entonces, bueno, aquí hay unas diferencias sustanciales tanto desde el punto de vista sustancial como procesal. Luego está otra causal, que es haber ejercido como empleado público, jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar durante los 12 meses anteriores a la fecha de elección, que más o menos se reproduce respecto de los diputados concejales, pero no la encontramos respecto de los ediles. Bueno, aquí digamos, solamente vale la pena mencionar que por jurisdicción o autoridad administrativa, bueno, política se sobreentiende, civil, aquí se ha discutido, por ejemplo, si ser presidente de la copropiedad de un edificio, si ser de pronto sacerdote, si ser de pronto, bueno, ejercer algún tipo de visibilidad o liderazgo en la comunidad o en la sociedad civil, digamos, ¿cuál sería esa autoridad civil que inhabilitaría para aspirar a cargos de elección popular? Administrativa, bueno, no tiene que ver con la facultad nominadora, la facultad
de ordenación de gasto y la facultad de planeación y la facultad financiera, digamos que en términos generales. Y la militar, bueno, se sobreentiende también, no voy a mencionar, no voy a detenerme en ello. Un tercer grupo de causales de inhabilidad que aluden, y esta es bien interesante porque esta fue la que se le aplicó al señor Mocus, haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros, o haber sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales los 6 meses anteriores a la elección. Inhabilidad que se reproduce también para los diputados, los concejales, pero que no la encontramos en el régimen de los ediles. Incluso en el caso de los diputados y de los concejales, es mucho más amplia, cobija incluso muchas más actividades. Bueno, quienes hayan perdido la investidura como congresistas no pueden aspirar a ser congresistas. Esta está reproducida por acá en algún otro lado, ya lo veremos. Quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en los grados que se establezca con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política, quienes tengan vínculos por matrimonio o parentesco dentro de los grados que se establezcan, o que se inscriban por el mismo partido o movimiento o grupo para los cargos de elección popular en el mismo, digamos, en la misma fecha, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento, y esta que también es muy interesante, que es que nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los periodos coinciden en el mismo tiempo. Pues, digamos que en términos generales, este es el régimen de inhabilidades. Lo quise estructurar en un cuadro comparativo como para que veamos las diferencias. Recuerdan que entonces la primera causal de pérdida de investidura podemos subdividirlas en 3. Primero, por violación del régimen de inhabilidades, luego por violación del régimen de incompatibilidades y luego por vulneración del régimen de conflictos de intereses. Entonces ya revisamos el régimen de inhabilidades, pasemos entonces y miremos el régimen de incompatibilidades. Entonces cabe la siguiente pregunta: ¿qué es una incompatibilidad? Entonces, por incompatibilidad vamos a entender la imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades, ¿sí? De manera que aquella que por mandato constitucional o legal, aquella actividad que por mandato constitucional o legal no se avenga o no sea compatible o no encuadre o encaje con el ejercicio de un empleo, se convierte por lo tanto en una prohibición. Por consiguiente, si una actividad es calificada por el ordenamiento jurídico como incompatible con el ejercicio de un empleo público, significa que el titular de ese empleo público tiene la prohibición, le está vedado el desarrollo de la actividad prohibida mientras permanezca desempeñando el empleo público y durante el tiempo posterior a la dejación del empleo público señalado en la ley, ¿sí? ¿Dónde están las incompatibilidades? Bueno, para los congresistas, el artículo 180 de la Constitución. Para los diputados, el artículo 34 de la Ley 617. Para los concejales, el 45 de la Ley 136 y 41 de la 617. Y respecto de los ediles, encontramos las incompatibilidades señaladas en el artículo 126 de la Ley 136 de 1994. Nuevamente, un cuadro comparativo que me parece, bueno, mi visión del asunto es que creo que es muchísimo más pedagógico y fácil de comprender si hacemos un cuadro comparativo. Entonces, fíjense la diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades. La inhabilidad implica una prohibición per se, mientras que la incompatibilidad implica justamente una contradicción legal que genera una incompatibilidad entre el desempeño de un empleo público
y el desarrollo de otra actividad, pero no genera de manera automática la prohibición. Entonces, prohibiciones para las congresistas: desempeñar empleos públicos mientras son congresistas, desempeñar empleos públicos o privados, gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas mientras son congresistas, ¿no? Y luego de que dejan de ser congresistas por el tiempo que señala la ley, que normalmente es de 12 meses o de un año. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades oficiales y celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Y bueno, aquí podemos comparar las incompatibilidades de los diputados, concejales y ediles frente a las incompatibilidades de los congresistas. Bueno, hoy estoy un poco más lento. Digamos que ya este tema de las causales, por ser un poco más minucioso, más de detalle, no es tan sexy como el tema con que iniciamos la sesión pasada, que tenía que ver con los principios, fundamentos, marco teórico, que daba como para hablar un poco más y extenderme un poquito más. Acá toca ser un poco más precisos con la manera como el legislador y el constituyente establecieron o tipificaron las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses. Entonces, por cuestiones de tiempo, no me voy a detener. Bueno, en el repositorio van a quedar estos cuadros comparativos. Entonces, pasemos ahora recuerden que les mencionaba que la pérdida de investidura, la primera causal de pérdida de investidura es la vulneración de 3 regímenes: el de inhabilidades, el de incompatibilidades y el de conflicto de intereses. Ya revisamos digamos, el régimen de inhabilidades, ya revisamos el régimen de incompatibilidades, y bueno, verifiquemos ahora el régimen de conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés? Bueno, según el artículo 182 de la Constitución, según el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, por conflicto de interés vamos a entender aquella situación de carácter moral, ético, profesional o económico que inhibe a un funcionario electo de participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, porque puede afectar, en términos generales, su imparcialidad, dado el interés directo que el funcionario pueda tener, tanto él como sus personas allegadas. Ya verificaremos, digamos, los grados. ¿Dónde está regulado el conflicto de intereses? Bueno, respecto de los congresistas, vamos a encontrarlos en el artículo 128 de la Constitución, 286 y siguientes de la Ley Quinta de 1992, que es el Reglamento Interno del Congreso, que fue modificado por la Ley 2003 de 2021, y en el artículo 16 de la Ley 144 de 1994. Aquí vamos a encontrar el régimen o la normativa que regula los conflictos de interés en los congresistas. En lo que tiene que ver con los diputados, concejales y ediles, hay una regulación específica que es la contenida en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Y para el caso de los concejales, bueno, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, perdón, que trae una definición bastante completa de conflicto de intereses. Entonces, fíjense, otra vez el cuadro comparativo. Para los congresistas, de manera general, se entiende como conflicto de interés una situación en donde la discusión, votación de un proyecto de ley o de acto legislativo o artículo de alguna de estas categorías puede resultar en un beneficio particular, bien sea actual, directo, para el congresista o para alguno de sus allegados. Entonces, ¿qué es un beneficio particular? Aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista, y respecto de las cuales no goza el resto de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, aquí está modificar normas
que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas en las que se encuentre vinculado el congresista. ¿Qué es un beneficio actual? Bueno, es aquel que efectivamente se configura actual respecto del congresista y en lo que tiene que ver con circunstancias presentes y existentes al momento en el que el funcionario electo participa en el trámite parlamentario. Y un beneficio directo es aquel que se produce de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro de los grados señalados, de manera real y directa. En términos generales, este es el régimen de conflictos de intereses. Este articulado de la Ley Quinta establece la manera como se tramita el conflicto de intereses. Básicamente es señalándolo, poniéndolo de presente ante la mesa directiva como causal de impedimento para tramitar o como causal de conflicto de interés. Y luego la mesa directiva establecerá si lo acepta o no, y si lo acepta, separa al congresista del conocimiento o el trámite del asunto, ley o acto legislativo. Igual ocurre con los diputados, concejales y ediles. Bueno, la ley 617 y la 136 no son tan específicas ni prolijas como la ley quinta en materia o al momento de describir o conceptualizar sobre el conflicto de interés, pero en términos generales, digamos que siguen el mismo norte teórico. Listo, entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con las causales, de pérdida de investidura. Recuerden que digamos es un tema sumamente importante y que es el núcleo de lo que tiene que ver con el proceso contencioso judicial de pérdida de investidura, toda vez que primero es el punto central de la demanda de pérdida de investiduras, digamos, es el punto central y que requiere no solamente la invocación de la causal, sino la explicación suficiente y razonada de por qué el demandante considera que el congresista está inmerso en la causal. No solamente eso desde el punto de vista procesal, sino que desde el punto de vista sustancial constituye el nervio central de la operación o del ejercicio argumentativo, silogístico, si se quiere, que debe realizar el juez de lo contencioso para efectos de establecer si un congresista está incurso o inmerso en una causal de pérdida de investidura y si hay lugar a ello. Y en el caso, y en este segundo evento al que me estoy refiriendo, que digamos la verificación de las causales constituye el nervio central de la actividad o de la tarea que le corresponde realizar al operador judicial, digamos es importante relevar los tres elementos que ya les he mencionado. La verificación de la ocurrencia objetiva de la causal, que es lo que podríamos denominar, trayendo a colación la teoría del delito, lo que podríamos denominar como adecuación típica, y normalmente hasta aquí iba la jurisprudencia del Consejo de Estado, hasta que la Corte Constitucional hace unos 2 o 3 años, a través de una SU, que no recuerdo en estos momentos, insistió, advirtió, exhortó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a tener en cuenta o a verificar, además de la ocurrencia objetiva de la causal, la constatación del elemento subjetivo de la causal, es decir, a efectuar un elemento de culpabilidad. Bueno, para los que estén interesados en profundizar en la materia o en realizar trabajos de maestría o doctorales, digamos que aquí hay un campo de estudio bastante amplio en la medida en que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo no, y la legislación tampoco lo ha hecho, no ha establecido las categorías, los parámetros, no ha establecido de manera definitiva, pues, una teoría de la culpabilidad en materia de pérdida de investidura y de una u otra manera ha tenido que acudir o a las categorías de culpabilidad del derecho civil, del derecho privado,
de las que ya hemos hablado, o a las categorías del derecho penal de las que también ya hemos hecho mención. Ni qué decir de la antijuridicidad. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo no ha elaborado aún una teoría, una dogmática en materia de antijuridicidad respecto de la pérdida de investidura. Entonces, bueno, es una invitación a estudiar y a escribir sobre el tema. Finalmente, revisemos lo que tiene que ver con el proceso judicial contencioso de pérdida de investidura. Ustedes recordarán en la primera sesión cuando nos referíamos a la conceptualización o a la noción de pérdida de investidura y señalábamos que podíamos definir, conceptualizar, visionar, dimensionar la pérdida de investidura desde cuatro ámbitos. La pérdida de investidura como derecho civil y político para el control del poder político, artículo 40 de la Constitución, numeral sexto. La pérdida de investidura como acción pública, como medio de control, como acción procesal, y lo vamos a encontrar también en el artículo 40 de la Constitución y en el artículo 143 de la Ley 1437, que es el Estatuto Procesal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, también conocido como CEPACA por sus siglas, y la pérdida de investidura como proceso judicial, dado que la pérdida de investidura se tramita a través de un juicio, de una causa judicial, de un proceso judicial por medio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y finalmente, la pérdida de investidura, bueno, como sanción disciplinaria impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Vamos a concentrarnos ahora en la pérdida de investidura como proceso judicial, que está regulado en la Ley 1881 de 2018 y que consagra las siguientes etapas o fases que he esquematizado de la siguiente manera. Entonces, de manera general, podríamos señalar que el proceso judicial que adelanta la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sus dos niveles, es decir, tribunales y Consejo de Estado, sigue el siguiente esquema procesal a partir de las siguientes 11 fases o etapas. 1, la presentación de la demanda. Bueno, ya vimos los requisitos, bueno, faltó aquí, digamos, indicar los artículos de la Ley 1881 donde se regula el proceso contencioso judicial de la pérdida de investidura. Les prometo que para la próxima sesión los incluyo. Primera fase, presentación de la demanda. Bueno, ya verificamos cuáles son los requisitos que debe contener toda demanda de pérdida de investidura. Luego de eso viene la etapa de admisión, inadmisión, rechazo o remisión. Mejor busquemos la norma permítanme un segundo. Busquemos la norma para evitar caer en imprecisiones. Como les mencionaba en la sesión pasada, yo creo que el ejercicio de la profesión de abogados como pastor evangélico en iglesia de barrio, con la Biblia en la mano, entonces acá nosotros es con el código en la mano. Entonces, primera fase, presentación de la demanda, artículos sexto y séptimo. Entonces, la demanda deberá presentarse dentro del término de 5 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal, y ya verificamos cuáles son los requisitos. La etapa de admisión, inadmisión, rechazo o remisión, bueno, ustedes recordarán que dependiendo de si es congresista o si es diputado, edil o concejal, la demanda de pérdida de investidura en primera instancia va a corresponder, en el caso de los congresistas, a las salas especiales del Consejo de Estado y en el caso de los diputados, ediles y concejales, a los tribunales administrativos. Entonces, por eso hablo de remisión. La admisión se adelanta
de manera general en un plazo de 2 días, y la inadmisión creo que son 3 días, y bueno, el rechazo cuando de manera definitiva no contiene o está por fuera de los 5 años, o se adelanta contra un funcionario que no es electo, yo qué sé. La etapa de la contestación, el congresista puede contestar sin necesidad de abogado. Eh, es importante precisar que aquí en esta etapa, en esta tercera etapa, que es la de la contestación, si el congresista pretende hacer valer pruebas o dictámenes periciales, tiene que solicitarlos en esta etapa y el dictamen pericial aportarlo en la contestación. Luego viene una cuarta etapa o fase que es la auto que decreta las pruebas en primera instancia y cita audiencia pública. Luego se desarrolla la audiencia pública en donde participan primero el demandante, luego el demandado, luego Ministerio Público y listo. Luego, bueno, en esta misma etapa, los intervinientes que he mencionado pueden dejar por escrito sus intervenciones, luego la sentencia de primera instancia, luego el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Estoy corriendo porque me están apurando por acá, por el interno. Contra la sentencia de primera instancia procede recurso de apelación que debe ser interpuesto dentro de los 5 días. Luego el estudio de admisión del recurso de apelación que se admitirá o se rechazará de plano. Si se admite, existe la posibilidad de decretar pruebas, puesto que en el recurso de apelación es posible solicitar pruebas. En la admisión del recurso se decretan las pruebas, luego se da, digamos, se da traslado de ellas a los demás intervinientes. Si son documentales, luego se desarrolla un periodo probatorio si, digamos, hay que recepcionar testimonios o adelantar cualquier otra probanza que no sea documental como inspección judicial o peritazgos. Y finalmente la sentencia de segunda instancia. Y bueno, este es el recorrido o las fases o las etapas del proceso contencioso judicial de pérdida de investidura. Y bueno, damos por terminado la sesión de hoy. Recuerden que en la próxima sesión revisaremos lo que tiene que ver con los efectos de la pérdida de investidura, el recurso extraordinario especial de revisión sobre las sentencias de pérdida de investidura únicamente para el caso de congresistas, la garantía de doble conformidad y la convencionalidad. Entonces, doctor David. Edgardo, muchas gracias por su presentación. Digamos que entendemos perfectamente la dificultad del tiempo y a veces cómo nos gana. Quedó perfectamente claro el asunto sustantivo, las causales, los conceptos, inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, esta comparación que usted establece entre de las diferentes escalas territoriales, ediles, concejales, diputados, congresistas, y este esbozo que su merced nos anticipa en torno a la estructura del proceso de pérdida de investidura. Entonces, de entrada le agradecemos porque creemos que es una conferencia, pues, por supuesto, completa, integral, que guarda unidad, y estamos pues muy ansiosos de escuchar la siguiente que tiene que ver con los aspectos más procesales. Aquí en el chat surge una pregunta que me parece interesante, se la transmito, digamos, yo la ajusto brevemente, porque pregunta por las sesiones virtuales de las corporaciones públicas, congresos, consejos, y por el COVID. La pregunta es, ¿actualmente los concejales podrían asistir a reuniones plenarias vía virtual a pesar de que ya perdió vigencia la declaratoria de la emergencia sanitaria del COVID-19, pudiendo generar la causal de inasistencia a más de 5 sesiones de plenaria? Ok, bueno, digamos que los instrumentos, digamos las tecnologías, las famosas TIC, pensaría yo que han llegado para quedarse, ¿no? No ha sido una moda únicamente de la pandemia. Es más, desde el punto de vista de los instrumentos internacionales, de los tratados internacionales y digamos, del ámbito de la multilateralidad, hay muchísimos convenios y parece que esa es la tendencia para establecer lo que algunos han denominado como el gobierno en línea, fenómeno en virtud del cual, digamos, casi que toda la gobernanza está atravesada de principio a fin, y se desarrollaría
o se implementaría a través de las TICs, ¿sí? De la virtualidad y de las tecnologías de la información. Entonces, pensaría yo que la administración pública la función pública en todos sus ámbitos, escenarios, va a implementar estos mecanismos. Y pensaría yo además que la labor parlamentaria, la labor de control, la labor congresional o parlamentaria que desarrolla el Congreso de la República y la labor de control político que desarrollan las asambleas, consejos y las juntas administradoras locales, creo que perfectamente pueden funcionar a través de estos mecanismos virtuales, cuando las circunstancias así lo requieran. Y pensaría yo que dependiendo de las circunstancias y con el cumplimiento de ciertos requisitos, independientemente de si estemos o no en el marco de una emergencia sanitaria, pensaría yo que el funcionamiento virtual de estas corporaciones no genera la inasistencia. Insisto, siempre y cuando no sea la regla general, siempre y cuando existan una serie de requisitos verificables y siempre y cuando existan algún tipo de circunstancias que así lo ameriten. Entonces, pensaría yo que si los reglamentos internos de estas corporaciones lo establecen y establecen los requisitos y además establecen mecanismos para verificar que efectivamente el congresista o el diputado o el concejal o el edil está asistiendo de manera virtual a la sesión, pensaría yo que no se configura la causal. Insisto, habría que verificar circunstancias, requisitos, que los reglamentos internos lo contemplen, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, muchas gracias. A propósito de esa pregunta que está sobre aquí en el chat, solamente con el ánimo de aportar un elemento, es que la Corte Constitucional declaró inexequible el Código Electoral estatutaria porque una sentencia previa había indicado que inclusive en el contexto de pandemia ciertas votaciones tenían que ser presenciales. Entonces, como usted apunta, tendría que desarrollarse de manera pues reglamentaria seguramente. La segunda pregunta un poco toca con una especificidad que usted explicaba y es las causales, pues es una acción pública ciudadana, es una acción, ya no lo precisará usted, que la legitimidad es amplia. ¿Qué papel cumple el juez administrativo en el impulso de este proceso cuando la causal queda mal tiene alguna deficiencia argumentativa? Es decir, el juez tiene competencias oficiosas de impulsar el proceso o es una justicia estrictamente arrogada. Ok, esa es una pregunta muy interesante, puesto que pensaría yo que el juez de lo contencioso, y ese es un punto que vamos a verificar en el tema de la convencionalidad, el juez contencioso en punto de la pérdida de investidura, no, por lo menos desde el punto de vista del sistema jurídico colombiano, no tiene mayor oficiosidad o no tiene mayor facultad como si la tendría en otro tipo de acciones públicas, como la acción de constitucionalidad o la acción de nulidad por inconstitucionalidad o incluso en la misma nulidad simple, para efectos de, por ejemplo, interpretar, adecuar demanda, completar, como dice la Corte Constitucional, completar la proposición jurídica, que es básicamente rehacer la demanda, y ello, digamos, en virtud del principio prodamato, que básicamente lo que asegura es un adecuado acceso a la administración de justicia. Y digamos, como la garantía o la salvaguarda de que incluso las demandas más exorbitantes, extravagantes, esotéricas, van a encontrar de una u otra manera la posibilidad de que el juez las estudie. O sea, es decir, incluso en la tutela, que ustedes saben que puede presentarse de manera verbal, incluso el argumento más gutural, más insuficiente, tiene que ser tramitado. Entonces, en este caso, de la pérdida de investidura en virtud de que es derecho administrativo, derecho disciplinario, perdón,
y en virtud del principio de la interpretación restrictiva o de la aplicación restrictiva de las causales, en virtud del principio de tipicidad, en virtud del principio pro homine, porque se trata de una sanción, y además de la sanción más drástica del ordenamiento jurídico colombiano, porque es a perpetuidad. Pensaría yo que el juez de lo contencioso no tiene, digamos, mayores competencias en materia de adecuación, interpretación de la demanda o en materia probatoria. Pienso que en materia de pérdida de investidura o en lo que tiene que ver con o en el ámbito de la pérdida de investidura, además porque desde un punto de vista normativo, me estoy apoyando en el punto de vista normativo más que en la principalística, si revisamos la forma como se estructura el proceso judicial contencioso de pérdida de investidura, la ley 1881 no le atribuye al juez de lo contencioso mayores poderes. Y digo que lo vamos a revisar luego en la convencionalidad porque acuérdense ustedes que por virtud del artículo 23 de la Convención Interamericana, muy famoso en Colombia a partir del caso Petro y muy famoso en Venezuela a partir del caso López, pues a nadie se le pueden limitar los derechos civiles y políticos si no es por orden de sentencia penal. Y ahí se ha interpretado que sentencia penal no quiere decir que solamente sea un juez penal, sino que el juicio penal en virtud del cual se limitan los derechos civiles y políticos, de cierta manera se desarrolle a través de un juicio oral que garantice oral no, a través de un juicio que garantice la separación entre la instrucción y el juzgamiento, en esencia. Edgardo, muchas gracias por su conferencia, por su tiempo, por su generosidad con la Escuela Judicial, por supuesto. Estamos entusiasmados por escuchar pues, la discusión ya estrictamente procesal de la próxima conferencia. A todas las personas que se conectaron a esta conferencia, como siempre, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos esta hora y media sustantiva, sustanciosa, digamos, interesante. Como siempre, muchas gracias. Feliz resto de día. Y al doctor Edgardo, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor David. Un saludo especial a usted, a todo el equipo técnico, académico, administrativo de la Escuela Judicial. Un saludo cordial a la doctora Marilucero y a todos los asistentes. Feliz día.